Tremenda cosa, la cuenta de Twitter de Fidel Curi, el dueño de los Tiburones Rojos de Veracruz y exdiputado del PRI, fue hackeada por aficionados inconformes con los resultados de este equipo de fútbol que lamentan que el equipo suma 31 juegos sin ganar. Si pierden uno más, habrán sumado un año completo sin una victoria y van a destronar al Derby County, quien es el partido que tiene el récord de más partidos, es el equipo que tiene el récord de más partidos sin ganar en primera división en todo el mundo. Se va a convertir el Veracruz en el equipo que tenga este récord mundial si es que pierde. Fidel Curi fue uno de los priistas que estuvo haciendo campaña en contra de Andrés Manuel López Obrador el año pasado, a tal grado que le dijo a los veracruzanos: si gana López Obrador, me llevo al equipo de los Tiburones de Veracruz a otro estado. Y bueno, allí sigue. ¿Cómo ven los tweets? Bienvenidos al Capo Explica. ¡Comenzamos! La renovación de la presidencia de la mesa directiva en la Cámara de Senadores será impugnada por Martí Batres ante la Comisión Nacional de Honestidad y de Justicia de Morena. Los senadores de Morena votaron en contra de la reelección de Martí Batres como presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. En respuesta, el senador se inconformó con el procedimiento y acusó a su compañero de bancada, Ricardo Monreal, de modificar las reglas de la elección para permitir la votación de 5 senadoras del PES y que pueda alcanzar los votos necesarios en contra de la reelección de Martí Batres. Los números le dan la razón a Martí Batres. Hubo 33 votos en contra de su reelección, 29 votos en favor de su reelección y 2 abstenciones. De no haber votado las 5 senadoras del PES, según Martí Batres, estas cifras hubieran quedado de la siguiente manera: 28 hubieran votado en contra de la reelección de Martí Batres, 29 hubieran votado en favor de la reelección y hubieran existido esas 2 abstenciones. De acuerdo con Martí Batres, quien pues no logró reelegirse a través de esta votación, va a presentar un recurso ante la Comisión Nacional de Honestidad y de Justicia de Morena porque considera que la convocatoria fue violentada, fue modificada de último momento por parte de Ricardo Monreal. Señala en su defensa, ha mostrado el documento, la convocatoria para asistir a esta votación, en donde se lee que los invitados son morenistas y no senadores del PES o senadoras del PES en este caso. De tal forma que el hecho de que se le haya permitido que votaran de último momento, pues sí sirvió numéricamente hablando para cambiar el resultado en contra de la reelección de Martí Batres. Él dijo que nunca le consultaron que si podía participar el PES. Se le debió haber consultado, asegura, porque él formaba parte de esta votación. También señaló que si le hubieran preguntado, pues entonces hubiera dicho que sí, pero que no nada más al PES, sino también a la gente del PT que ha trabajado con Morena muy estrechamente en la Cámara de Senadores. Leamos el tweet, uno de los tantos tweets que ha escrito en este día. Martí Batres, dice: el senador Ricardo Monreal nunca me consultó acerca de la participación del PES en la elección interna de Morena sobre la mesa directiva. De haberlo hecho, yo hubiera dicho sí y también convoquen al PT. Además, su propia convocatoria es clara, solo se convocó al grupo de Morena. En su defensa, el senador Ricardo Monreal también ha emitido una postura. En específico, subió a las redes sociales un video emitiendo diversos puntos, hablando de diversos puntos, tratando de echar abajo lo mencionado anteriormente por Martí Batres. De entrada, aseguró que la coordinadora del PES, Sacil de León, sí le consultó a Martí Batres sobre si podían participar sus senadoras. Esta consulta aseguró que lo hizo el 14 de agosto y que Martí Batres le dijo que sí, que podían participar en la votación. Además, en ese mismo video, Ricardo Monreal presentó un audio de la senadora Antonia Cárdenas, en donde esta senadora asegura ser del PES y que votó en favor de Martí Batres. Con esto, quiere echar abajo precisamente esta relación de números, de cómo hubiera quedado la votación
si no hubieran votado las senadoras del PES. De tal forma que Ricardo Monreal dijo, no, sí votaron las del PES, pero miren, votaron en favor de Martí Batres. Quienes votaron en contra fueron morenistas. Escuchemos parte del audio que compartió Ricardo Monreal. Escuchen lo que dijo. Bueno, yo soy la senadora Antonia Cárdenas, soy del grupo parlamentario de Encuentro Social y quiero que sepan que yo voté por Martí Batres, o sea, yo voté porque la mesa siguiera como está hasta ahorita y que pues es un proceso que a lo mejor no resultó, pero quiero que sepan que yo sí voté porque siguiera Martí Batres en la mesa directiva. No hay ninguna duda, yo siempre he pertenecido a Morena y pues quiero seguir perteneciendo a Morena. Entonces mi traslado solamente, mi cambio de Encuentro Social a Morena es eso, nada más. Es un cambio que yo debía estar en principio, pero estamos ahorita en ese proceso y mi cambio entra a partir del 1 de septiembre. En respuesta, Martí Batres también ya habló sobre este tema, sobre este audio en específico, y lo hizo vía Twitter, en donde leo el tweet. Dice, el caso de la senadora Antonia Cárdenas es interesante. Renunció a la bancada del PES para poder participar en la elección interna de Morena. Ella actuó de una forma tal que pudiera apegarse a la convocatoria. De esta manera, Martí Batres asegura que ella, esta senadora, no forma parte de las 5 senadoras del PES que votaron de último momento, que se les dio el aval, sino que ella hizo su cambio de bancada, se dejó el PES y se fue al del Partido Encuentro Social. A criterio de Martí Batres, eso debieron haber hecho las otras 5, al menos si lo que querían era votar, o bien en la convocatoria original debió haber quedado expreso que iban a votar también las legisladoras del PES, así como también del Partido del Trabajo. Este día, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este 20 de agosto que, pues, ante pregunta expresa sobre esta polémica, dijo que le pidió a la gente de Morena que actúe con principios, porque la gente luego se da cuenta de los trepadores, de los oportunistas, de los politiqueros. La pregunta es, ¿a quién? Si estaba hablando de esta controversia entre Martí Batres y Ricardo Monreal, ¿a quién se habrá referido? Veamos lo que dijo el presidente en la conferencia matutina. Y cuando cambia la mentalidad del pueblo, cambia todo. El pueblo de México tiene un instinto certero, sabe quién habla con la verdad, quién tiene buenos sentimientos, quién se preocupa por ayudarlos y quién es un trepador, un oportunista, un politiquero. Entonces, en general, si se quiere hacer política, sobre todo esto lo deben de pensar los jóvenes muy bien, se tiene que trabajar en beneficio de la gente, en beneficio del pueblo. En respuesta a lo expuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador, Martí Batres dijo que él siempre ha actuado, él siempre ha trabajado con base en sus principios. Esa es la respuesta que le da al presidente. Y Ricardo Monreal dijo que no se siente aludido a esas palabras, sobre todo porque él ya lleva 22 años de trayectoria política, de tal forma que pues eso de trepadores oportunistas, pues dice que no estaba hablando de él. Así es como va este asunto en la Cámara de Senadores. Como reflexión final, bueno, de entrada el tema llegará a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia para revisar qué ocurrió finalmente y si es válido el proceso de elección del presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. La confrontación entre Ricardo Monreal y entre Martí Batres sigue aumentando, sobre todo porque ahora ambos están queriendo presentar las pruebas en su favor para pues demostrar que ellos tienen la razón, y de tal forma que va escalando esta diferencia. Hasta el momento llama la atención cómo varios senadores han manifestado su respaldo abiertamente a Ricardo Monreal, pero a Martí Batres lo están apoyando gente del partido, como Jade Kolpolensky, la dirigente nacional de Morena,
Y también hemos visto algunos pronunciamientos, algunas afinidades por parte de diputados de Morena hacia Martí Batres. Ya veremos para dónde jalan y en qué acaba toda esta historia. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, muchas gracias por ver este video hasta el final. Gracias por reventar el botón de like. Gracias a quienes ven el Caporal a Cucharadas y a quienes están viendo el Capo Explica. Vámonos con el siguiente tema. La Unidad de Inteligencia Financiera congeló las cuentas y denunció a Juan Manuel Flores Atié, ex titular de la Unidad de Finanzas y Administración de la Secretaría de Gobernación. La investigación es contra 17 personas físicas y morales que presuntamente actuaban en conjunto. Juan Manuel Flores Atié trabajó en la administración de Enrique Peña Nieto y todavía laboró un mes durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Los abogados de Rosario Robles ya denunciaron al juez que la vinculó a proceso ante el Consejo de la Judicatura Federal, ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ante la Fiscalía General de la República y próximamente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna vinculó a proceso a Rosario Robles por haber sido omisa ante los desvíos de la estafa maestra durante su paso por la Sedesol y la Sedatu. En defensa, los abogados de la exsecretaria han iniciado una serie de quejas, impugnaciones y demandas para desacreditar el actuar del juez y así poder echar abajo la resolución. La estrategia de los abogados de Rosario Robles corre en dos pistas. Una, demostrar la inocencia de Rosario Robles. Lo que pretenden es dejar en claro al juez que Rosario Robles sí le avisó de los desvíos a su jefe, a Enrique Peña Nieto, y que ella hizo lo que tenía que hacer. Allí el que no actuó fue Enrique Peña Nieto. De la misma manera, quiere descargar su responsabilidad hacia José Antonio Meade, diciendo que cuando ella dejó el cargo y llegó José Antonio Meade a la Sedesol, le dijo: mira, aquí está el acta de entrega-recepción, te lo entrego. Ojo, aquí dice que hay desvíos para que tú los atiendas. Yo ya me voy a la otra secretaría. Sin embargo, en este último punto, finalmente la defensa de Rosario Robles se desistió de entregarle al juez el documento de acta de entrega-recepción que precisamente vincula a José Antonio Meade con el hecho de que está enterado o estuvo enterado de estos desvíos de recursos. Y esta es en la pista de tratar de demostrar la inocencia de Rosario Robles. Pero también sobre la otra pista está el tema del querer desacreditar al juez. Todo empezó con una ola de comentarios, de críticas, de cuestionamientos por parte de algunos líderes de opinión, de algunos medios de comunicación, de algunos reporteros, que empezaron a cuestionar y a sembrar la idea en la opinión pública de que el juez encarceló injustamente a Rosario Robles, que Rosario Robles debió seguir su proceso en libertad. Una vez que llegó esta coincidencia de señalamientos por parte de estas personas, llegó finalmente la ola de denuncias en contra del juez por parte de los abogados. Comenzó ayer 19 de agosto. Acudieron ante el Consejo de la Judicatura Federal. El Consejo se encarga de vigilar el desempeño de los juzgados y de los tribunales, de tal manera que garantice el correcto funcionamiento. Nada de corrupción, nada de nepotismo, entre otros vicios. Y acudieron por eso al Consejo de la Judicatura Federal porque acusaron al juez de no haberse excusado del caso. De acuerdo con los abogados, lo que el juez debió haber hecho fue decir que su tía era Dolores Padierna, por lo tanto no podía llevar el juicio de Rosario Robles. Esa fue la consideración que hicieron los abogados de Rosario Robles, porque aseguran que la misma Dolores Padierna ha manifestado públicamente una animadversión en contra de Rosario Robles, ya que la ha acusado de que la exsecretaria de Peña mandó a prisión al esposo de Dolores Padierna. Estoy hablando de René Bejarano. De tal forma que si existe una molestia de Dolores Padierna en contra de Rosario Robles, la defensa considera que esa misma molestia puede existir en el sobrino que fue el juez que vinculó a proceso a Rosario Robles. Este caso, el que Rosario Robles mandó a prisión a René Bejarano,
a criterio de los abogados no ha sido demostrado, pero lo que consideran que sí quedó en evidencia es la animadversión que le tiene Dolores Padierna a Rosario Robles. Por tanto, la petición ante el Consejo de la Judicatura Federal es que el juez sea removido de su cargo y que además el proceso de vinculación pues se eche para atrás y que otro juez lleve este nuevo proceso. Posteriormente acudieron ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos a interponer una queja. Esa comisión que ha tenido varios desencuentros con Andrés Manuel López Obrador por diversos motivos como las estancias infantiles, los altos salarios a los funcionarios, entre otros temas. Lo que dijeron los abogados es que el juez violentó las garantías constitucionales de Rosario Robles por dictar de prisión preventiva sin que haya elementos para ello. Eso es, insisto, a criterio de los abogados, de tal forma que pues le han pedido a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que defienda los derechos de Rosario Robles. Recordemos que la comisión solamente hace recomendaciones que se pueden o no se pueden hacer caso o se pueden desechar. Pero pues indudablemente las recomendaciones que hacen suelen venir con el escrutinio de la misma opinión pública. Y posteriormente acudieron ante la Fiscalía General de la República. Ante la Fiscalía acusaron que es un delito también que el juez no se haya separado del caso por su vínculo con Dolores Padierna. Ojo, consideran que es un delito. Por tal forma es que acudieron ante la Fiscalía y no se quedaron nada más en el Consejo de la Judicatura Federal. Posteriormente han anunciado que la próxima semana van a acudir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo que van a hacer es presentar una queja, van a pedir medidas cautelares en favor de Rosario Robles porque la consideran una presa política del gobierno mexicano. Ya veremos en qué queda este asunto. Está programado, repito, que esto ocurra para la próxima semana. Como reflexión final, bueno, como podemos ver que a pesar de que Rosario Robles está en prisión y de que ya se desarrolla un proceso en su contra, en realidad la pelea continúa mediante las impugnaciones y mediante el poner en entredicho la labor del juez. Es cuestión de tiempo para ver qué responde el Consejo de la Judicatura, qué responde la CNDH y qué responde también la Fiscalía General de la República. Tratan de cuestionar al juez más que defender a la acusada con base en en el juego o en el proceso en el cual se está realizando. Si tumban al juez, echan para atrás el proceso. Ese es parte de lo que quiere hacer la defensa de Rosario Robles. López Obrador ha negado revanchismo en este tema y pues solamente queda esperar pues a ver en qué acaba tanto las resoluciones, las impugnaciones en las dos pistas, por el lado de las quejas interpuestas y las denuncias, así como por parte del proceso que se le lleva a Rosario Robles. ¿Qué opinas en torno de esta estrategia de los abogados? Pues los leo. Muchas gracias por reventar el botón de like, gracias por ver este video hasta el final, a quienes ven el Caporal a cucharadas y quienes están viendo el Capo Explica. Vamos con el siguiente tema. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informó que julio fue el segundo mes con más carpetas de investigación por delitos de homicidio doloso en lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Dijo que en julio fueron registradas 2.547 carpetas, solo rebasado por junio, cuando se registraron 2.556. El secretariado contabiliza los asesinatos con base en carpetas de investigación iniciadas por las fiscalías y por las procuradurías de todas las entidades federativas. Vaya polémica la que provocó Olga Sánchez Cordero al revelar que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está dialogando con ciertos grupos para pacificar el país. Durante su participación en la reunión de la Alianza por el Gobierno Abierto, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que en México hay grupos delictivos dispuestos a dejar las armas de tal forma que el gobierno ya se ha acercado a ellos para llegar a un acuerdo. La polémica inició precisamente durante un discurso que realizó hoy
un discurso al público en donde dijo lo siguiente, lo voy a decir de manera literal. Hemos estado en zonas de Guerrero, Tamaulipas y La Huacana en Michoacán, tratando y conviviendo para poder avanzar por la pacificación del país que, entre otras cuestiones, que es muy importante, ya que estos grupos que al final del día se han estado combatiendo unos a otros y han estado cometiéndose los homicidios de un grupo contra los otros, pues ya no quieren más muerte, ya quieren avanzar hacia la paz y no quieren ya estar en situación que en este momento se encuentran. Al final de este evento, la secretaria de Gobernación fue abordada, como se le suele llamar, en el chacaleo, que es cuando la prensa se le acerca a la persona que quiere entrevistar y así mientras va caminando de manera improvisada le van haciendo las preguntas, a ver quién alcanza a preguntar y a ver qué le alcanzan a responder y a ver qué alcanzan a grabar. En esta circunstancia fue cuando la secretaria pues habló un poquito más del tema, aunque no quiso revelar nombres. Escuchemos y veamos lo que dijo en ese momento. El crimen organizado en Guerrero, ¿están buscando una tregua? ¿A qué grupo se refería usted? Estamos dialogando ahorita, estamos dialogando con muchos grupos y de verdad, nos han manifestado ya que no quieren seguir en esta violencia, que ellos quieren deponer las armas y quieren caminar hacia la paz. ¿Qué grupos, secretaria? Varios grupos, no puedo especificar. Debido a que no fueron revelados los nombres en redes sociales, empezaron a haber una serie de especulaciones sobre qué cárteles del narcotráfico o qué grupos delictivos de la talla más alta puede estar negociando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pero llegó finalmente la respuesta de la Secretaría de Gobernación vía Twitter, la aclaración sobre qué estaba diciendo o qué era lo que había querido decir la Secretaría de Gobernación. Vemos los tweets que dicen lo siguiente. La Secretaría de Gobernación informa que las supuestas expresiones de su titular, Olga Sánchez Cordero, en relación a una supuesta intención de diálogo del gobierno federal con bandas del crimen organizado son falsas, producto de una lamentable edición de declaraciones vertidas el día de hoy por la Secretaria de Gobernación, en la que expresó la voluntad de diálogo con auténticas organizaciones de autodefensa para alcanzar la pacificación de algunas zonas del país, el desarme de esas organizaciones y de quienes las integran para beneficio de sus comunidades y municipios. El gobierno federal no tiene ni tendrá ningún diálogo con ningún grupo del crimen organizado. En específico, ¿de qué se trata? Bueno, de entrada, como pudimos escuchar y pudimos ver, Olga Sánchez Cordero no fue específica y de ahí se abrió la baraja de posibilidades. Pero existe la manera de saber a detalle a qué se hacía referencia Olga Sánchez Cordero. El 1 de agosto se anunció precisamente el arranque de la Cruzada Nacional para la Pacificación del país. Esta cruzada está encabezada por el subsecretario Ricardo Peralta y se anunció durante una reunión que se hizo en el municipio de Hidalgo, en el estado de Tamaulipas, con representantes de grupos de autodefensa de todo el país. A esa reunión acudieron cientos de personas de la llamada Columna Cívica General Pedro José Méndez. Acudieron como representantes José Manuel Mireles, líder de autodefensas en Michoacán. Acudieron alcaldes de diversos ayuntamientos de diversos estados, de los municipios de Hidalgo, de Mainero, de Villagrán, de San Carlos y de Padilla. Estados con alta presencia también de grupos de autodefensa. Y también estuvo la diputada federal local del PAN, Noemí Estrella. Precisamente apenas inició este programa de esta Cruzada Nacional por la Pacificación, que tiene precisamente entablar diálogos, como objetivo entablar diálogos con los grupos de autodefensas, llegar a un acuerdo para el desarme. El desarme tiene que ser de manera conjunta, de manera coordinada, para que los grupos que estén confrontados pierdan al mismo tiempo o entreguen al mismo tiempo las armas y no las entregue uno y los rivales se las queden por cierto tiempo. Hay mucho todavía que decir en torno de quien está a cargo de este programa, de esta Cruzada Nacional por la Pacificación. Ricardo Peralta era director de aduanas, pero ¿recuerdan cuando renunció Germán Martínez al Instituto Mexicano del Seguro Social? Bueno, al IMSS llegó Zoé Robledo. Zoé Robledo llegó como subsecretario de Gobernación.
tuvo que dejar ese cargo para irse al IMSS y quedó vacante el cargo de subsecretario de Gobernación. Por lo tanto, fue requerido por Olga Sánchez Cordero. Lo quitó de la dirección de aduanas para moverlo como secretario de la Secretaría de Gobernación y darle este encargo. Él es maestro en Derecho, ha sido catedrático de la UNAM durante 10 años, fue director de Asuntos Internos de la Procuraduría General de la República, ahora también de la Fiscalía General de la República, fue secretario técnico de la Junta de Coordinación Política de la Asamblea Legislativa, ha sido director jurídico de varias empresas y también fue propuesto por el presidente en la terna para integrar la Fiscalía Anticorrupción, solamente que no resultó elegido. Él también fue uno de los que provocó polémica en las campañas presidenciales del año pasado. ¿Recuerdan el tuit de Ricardo Alemán en donde decía que prácticamente le preguntaba a los seguidores de López Obrador cuándo iban a matar al candidato López Obrador, que incluso hasta le costó su trabajo por un momento, de manera momentánea, pero pues se despertó mucha polémica durante las campañas? Bueno, él, Ricardo Peralta, cuando ocurrió eso, presentó una denuncia ante la entonces Procuraduría General de la República de Enrique Peña Nieto por apología del delito, por incitar a la violencia en contra de Andrés Manuel López Obrador. Él es, Ricardo Peralta, el encargado, sí, de negociar a nombre del gobierno con ciertos grupos que están armados, que ciertos grupos que han cometido delitos, sí, pero que no son esos cárteles del narcotráfico que muchos estuvo especulando a lo largo de este día. Se tratan de los grupos de autodefensa. Como reflexión final, pues hay que seguirle la pista indudablemente a este programa, porque el tema de las autodefensas es indudablemente o debe de ser un tema que nos debe de importar a todos. Forman parte y también es termómetro del estado de inseguridad que se vive en el país. Por otro lado, resulta ingenuo creer que un gobierno va a hablar abiertamente de las negociaciones que esté haciendo con un cártel del narcotráfico, con un grupo delictivo de altas dimensiones. Aunque lo haga, no ha habido gobierno en México en estos últimos años que lo haya dicho así abiertamente, como que digan, sí, estamos poniéndonos de acuerdo con los Zetas, con el cártel del Golfo en su momento, o con el cártel Jalisco Nueva Generación, o con los Arellano Félix, o con los Beltrán Leiva, o con... No, todo ha salido, esos nexos entre los gobiernos con los delincuentes se han ido descubriendo poco a poco mediante principalmente investigaciones periodísticas. Pero, repito, puede ser el caso que el gobierno de López Obrador no esté negociando, y si sí lo estuviera haciendo, pues no creamos que lo va a decir la secretaria de Gobernación así como así. ¿Qué opinan sobre el tema? Bueno, leo sus comentarios. Muchas gracias por reventar el botón de like. Gracias por ver este video hasta el final, y tanto para los que ven el Caporal a Cucharadas como para quienes están viendo el Capo Explica. Que tengan un excelente día y gracias por reventar el botón de like.